Muy buenas. Bien, hoy hacemos la presentación del curso del posgrado en accesibilidad y diseño universal, que haremos este curso 2021, que será la 10ª edición. Y como tema para iniciar el debate entre los tres que estamos, yo soy Rovira Beleta, arquitecto, y soy el director del posgrado. Belén Baz es arquitecta y tiene una empresa que se llama SUA Arquitectura. Y Eric Delgado es emprendedor social y tiene una empresa que se llama Just Bici. Todos han hecho el posgrado. Y a todos nos ha ayudado mucho hacer el posgrado para ver la vida mucho más accesible. ¿Vale? ¿Qué está pasando con esta pandemia? Pues una de las cosas que está pasando, y que fue un artículo que publicamos en la WIC, es que las viviendas actuales no están pensadas para estar recluidos muchos días. Y la prueba es que se están abriendo muchos foros en que se está pensando en que el día después, ¿qué va a pasar con las empresas inmobiliarias? El día después, ¿qué va a pasar con el turismo? Que parece que va a haber muy poco turismo. ¿Qué va a pasar con el tema de las personas con discapacidad, de las residencias geriátricas, de las residencias asistidas? Todo parece que va a ir cambiando. Y todo, lógicamente, tiene que ser accesible, porque cada vez esto va a ser una necesidad para todas las personas, no solo como se pensaba para personas con discapacidad, sino para todas las personas. Lo que pasa es que en nuestro posgrado nosotros inculcamos que la accesibilidad se incorpore de manera desapercibida, con el mínimo coste, y en todo caso ya se personalizará en función de las capacidades de cada una de las personas. Bien, espero que les guste este debate y vamos a empezar un poquito. Básicamente hemos constatado de que estas viviendas no cumplen con las expectativas que teníamos. Belén, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Qué está pasando con las viviendas en España? Tú que estás en Vigo, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué opinas sobre este cambio de la visión de nuestros hogares, del diseño de nuestros hogares? Sí, yo creo que lo que esta pandemia pone de manifiesto digamos, la falta de diseño pensado para y por las personas, ¿no? Entonces yo creo que de algún modo esto va a influir en la normativa, quizá no cambie de una manera brusca, pero sí creo que van a cambiar los criterios y las prioridades en tanto normativas de vivienda, normativas de edificación o de urbanismo, porque con la pandemia han cambiado nuestras prioridades, ¿no? Pero claro, para hacerlo bien y no cometer los errores de siempre, creo que hay que incorporar a especialistas en accesibilidad universal, especialistas en neuroarquitectura, psicólogos, incluso terapeutas ocupacionales en todas estas normativas que tienen que ver un poco con esos espacios para estar. Y a mí precisamente el posgrado me brindó la oportunidad de formarme en ello, que al fin y al cabo es mi pasión, y ser consciente de la importancia que tiene esa formación en el diseño de viviendas y de entorno. Y precisamente hay que tener en consideración estas dos cosas, porque de poco vale que ahora se modifiquen, se adapten, se flexibilicen, se hagan más confortables las viviendas, si la situación psicogeográfica no es la adecuada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esa modificación en el planeamiento urbanístico de distancias, orientación, etcétera, ¿no? Y también yo creo que flexibilizar un poco y modificar, por ejemplo, las normativas que tienen que ver con patrimonio por el tema, digamos, de la instalación de ascensores. El encierro ha demostrado y de alguna manera ha hecho que todas las personas sintamos la frustración que producen, digamos, esas barreras, ¿no? Y para muchas personas el no disponer de un ascensor es una barrera arquitectónica que hace que esté confinada y que se sienta mal. Entonces, aprendamos y valoremos y seamos mejores profesionales. Bueno, Belén, has dicho muchas cosas y me parece súper interesante. Yo creo que la gente lo que ha descubierto, sobre todo aquellos que viven en pisos pequeños, estamos hablando de pisos
que están mal ventilados, mal iluminados, que no tienen ascensor para llegar a su casa y que hoy en día eran pisos en que mucha gente, por las circunstancias personales, económicas, etcétera, no le daba más importancia porque era lo que había. Lo que pasa es que ahora, al estar confinados y estar viviendo mucho rato, mucho tiempo en casa y además con hijos y con todos a la vez, faltan los espacios, la gente ha descubierto, pues eso, que estas viviendas que quizá por la especulación se habían empezado a implementar demasiado a menudo en grandes ciudades, no están cumpliendo con los requerimientos, y esto seguramente va a significar pues este posible cambio en el tema inmobiliario, ¿no? O sea, el hecho de que la gente necesita una mayor calidad, y la calidad lo tiene que dar la accesibilidad. Y la accesibilidad, tal como dice Eric Delgado, puede también tener unos servicios adicionales en la vivienda. ¿Nos puedes explicar estos servicios adicionales que tú consideras que se pueden incorporar en la vivienda sin tener que necesitar que cambiar las dimensiones de la vivienda, ¿no? Sí, al final cuando hablamos de vivienda ya no solo es, como digo yo, un espacio, sino un poco todos los servicios complementarios que se pueden atender dentro de la vivienda. Sobre todo, pues bueno, hablamos de servicios para la vida independiente, un poco también la parte de asistencia personal. De hecho, un poco, bueno, en el posgrado, uno de los platos importantes en este caso fue un poco la parte de visión de productos y servicios un poco accesibles. Ver un poco cómo se diseñaban todo, en este caso, pues hablamos de vivienda, de alrededor de la vivienda, todos los servicios que puedan dar, podemos hablar desde apoyos comunitarios también, incluso podrían ser un servicio que ahora mismo, pues bueno, nos estamos dando cuenta que con el COVID pues cada vez se están creando estos grupos de apoyos vecinales, incluso familiares, o por qué no, pues estamos viendo a personas con algún tipo de diversidad funcional que lo están pasando mal porque no tienen ese tipo de ayudas, ¿no?, en un momento dado para que puedan hacer su vida independiente. Estamos hablando de que es muy posible de que también aquellas personas mayores y aquellas personas con discapacidad cada vez más empiecen a pensar en productos donde haya control del entorno, donde haya domótica, donde se pueda fácilmente, mediante pequeños pulsadores, abrir y cerrar ventanas con el mínimo esfuerzo. Pero, volviendo al tema, ¿qué pasa cuando las viviendas, ahora todo el mundo va cargado de paquetes para ir a hacer la compra toda la semana, porque has de salir poco y ahora sales y luego cuando vuelves supercargado, entonces todavía más te das cuenta de que no hay ascensor y entonces piensas en aquellos vecinos que pusieron tantos problemas en que no queremos poner ascensor porque vale mucho dinero, y seguramente esto va a hacer que el mercado de la rehabilitación y el mercado de la mejora de la accesibilidad de los espacios comunes de los edificios y viviendas que no tienen ascensor se vaya a potenciar sin lugar a dudas. Otra cosa que pasa también es con el tema del interiorismo de las viviendas. Es posible que haya mucha gente, por falta de espacio para hacer gimnasia o para que los niños estén aquí, los papás estén allá, uno con el teletrabajo, el otro hayan tenido que hacer una nueva distribución del mobiliario sin tener que cambiar las viviendas. Simplemente con una pequeña distribución del mobiliario a lo mejor puedes crear en el mismo espacio más recorridos y más cosas. Yo pienso que todo esto, si le incorporas además la accesibilidad de que sea mucho más cómodo y mucho más confortable, va a mejorar sin lugar a dudas. Había un tema que me gustaría apuntar con Belén, y es que era la necesidad de poder salir al exterior, las terrazas, los balcones, las terrazas comunitarias. Expliquemos temas de este tema y luego comentas tú, Erika. Okay. Sí, yo creo que, por ejemplo, uno de los cambios que debe de haber es que se contemplen no solo el número de metros cuadrados que debe haber en relación con el interior de la vivienda, sino que se deben de incorporar unas relaciones mínimas de metros cuadrados con el exterior, ¿no? Y aquí es donde entran esos balcones y esas terrazas, que deben de ser mucho más cómodos, que eliminen los escalones, como tú bien dijiste en tu intervención anterior en prensa, que estén enrasados esos raíles para que permitan a, por ejemplo, personas con movilidad reducida que salgan al exterior, pero también, por ejemplo,
para personas sordociegas, ¿no? Que precisamente el vínculo que tienen con la naturaleza es la experiencia áptica y con ello, de alguna manera, se mejora también la accesibilidad sensorial. Y luego, precisamente, también está, digamos, la accesibilidad cognitiva, que se da en el caso de personas con determinados trastornos de conducta o deterioros cognitivos. Estas circunstancias de confinamiento, de no poder salir al exterior, a la terraza, al balcón, lo que provoca es una sensación de ansiedad tremenda, ¿no? Entonces, con esta, digamos, relajación se mejoraría su accesibilidad psicocognitiva. Y también hay que considerar, por ejemplo, el estrés postraumático que deriva de esto. Y todo esto hay que considerarlo. Del mismo modo, no sé si quieres abordarlo, la parte de precisamente estas terrazas comunitarias o huertos urbanos que se puedan desarrollar en las manzanas de los vecindarios y que de alguna manera también favorece a esas personas que no se pueden desplazar grandes distancias o por las barreras arquitectónicas que hay en el urbanismo, en el medio, o por otras circunstancias, ¿no? Que también favorece la accesibilidad orgánica, que por cierto estamos en esos temas de investigación, Erich y yo, ¿no? Una oportunidad que nos ha brindado este posgrado. Somos de diferentes ediciones y, sin embargo, estamos en contacto y ahora estamos desarrollando, digamos, investigaciones en estos temas de la accesibilidad orgánica. No, es que realmente el tema es apasionante porque estamos en los inicios de la... Aunque llevamos mucho tiempo hablando de accesibilidad, siempre se ha hablado más de temas de físicos y realmente ahora con este confinamiento todo el mundo se está dando cuenta del estrés, del agobio, del estar encerrado tanto tiempo. Has dicho a nivel de urbanismo y planeamiento que las manzanas de Barcelona, por ejemplo, lo de las superillas que yo decía en el artículo, se pudieran potenciar cada vez más. Pero incluso comentaba que las terrazas comunitarias en los edificios de vivienda a lo mejor también se podían potenciar como elementos de huertos comunitarios o de zonas de gimnasia que los niños y los vecinos incluso tuvieran pues su terraza comunitaria como mucho más potenciada de lo que tienen ahora, que habitualmente casi no se utilizan. Ahora con el confinamiento yo estoy viendo gente delante de mi casa pues que sale a pasear por arriba de la terraza. Pero vaya, nunca jamás habían estado. Es ahora que como no pueden salir, la están potenciando, ¿no? Todo esto. Pero a mí lo que me apasiona es lo de Erich que me comentaba, lo del término de las viviendas con perspectiva de género que están haciendo en Euskadi, porque él es de Bilbao. Entonces, cuéntanos un poco estas expectativas que estáis potenciando en el País Vasco y que creo que también complementamos en Cataluña. Cuéntanos. Sí, aquí un poco, bueno, se está trabajando un poco, bastante, diría, un poco la parte de perspectiva de género, ¿no? Hablamos un poco de ese tipo de habitabilidad con esa perspectiva de género. Realmente, quizás ya no solo género, sino estamos hablando de accesibilidad, por ejemplo, pues no sé, nos han puesto, como digo yo, dentro de la parte del decreto, como una recomendación de que las cocinas sean de unos 7 metros cuadrados o las salas también sean de 14 metros cuadrados y que de alguna manera estén también, o recomiendan que de alguna forma estén conjuntas para que un poco todas las tareas, ya sean, pues eso, bueno, las que se puedan hacer en la vivienda, se puedan compartir. Y es un concepto muy interesante porque al final tenemos como unos estereotipos, unos roles también dentro de la vivienda que de alguna manera un poco se pueden romper y creando espacios más accesibles o en este sentido más de una manera desapercibida, pues podemos acercarnos a otros modelos más de convivencia y de compartir elementos que pueden ser interesantes. A mí me recuerda esto que me estás diciendo un poco lo que hicimos en el decreto de habitabilidad que se hizo aquí en Cataluña en el 2012, que también participamos, colaboramos y que también explicamos en el posgrado y que es de los pocos que hay en el mundo en que las viviendas sean accesibles de obra nueva. Es decir, todas las viviendas que se hagan ya sean accesibles de obra nueva. Y, por ejemplo, en el País Vasco me comentabas que las cocinas pasen de 5 metros a 7 metros cuadrados para que puedan cocinar 2 personas a la vez. Pero casualmente, a su vez, también podrá maniobrar dentro de ese espacio una persona en silla de ruedas. O sea, que todo va relacionado en una amplitud de pasillos, vamos a hacer más iluminación, vamos a hacer las ventanas más grandes, que entre más luz, que los pasillos sean un poquito más anchos, que a lo mejor los baños tengan alguna parte más translúcida. Insisto, todo esto sin cambiar el diseño de las viviendas, sin hacer muchos más metros cuadrados, sino incorporando estas medidas de accesibilidad. Y la verdad es que faltan muchos especialistas y por eso nuestro posgrado, que es el único en el mundo
increíble, pero cierto, porque estamos mediante plataformas online y es el único que referente, creo que es una oportunidad de posible trabajo para mucha gente, ¿no? Por último, y para acabar, hemos hablado mucho de vivienda, pero pensar que en este posgrado también tocamos todo tema de urbanismo, de transporte, de edificios, de museos, de bibliotecas, de cualquier tipo de uso, arquitectura efímera, productos, servicios. Entonces, pensar ahora que con el confinamiento, cuando tú sales a la calle cargado de paquetes, ¿qué pasa, por ejemplo, en la ciudad de Vigo, donde está nuestra Belén, que es una ciudad con bastantes cuestas, que llueve bastante, cuando uno va cargado de paquetes y va, ¿cómo ha mejorado la ciudad de Vigo, no? O sea, ¿se ha ido arreglando, Belén, o todavía no? ¿Cómo están las calles de Vigo? ¿Cómo está el transporte? Sí, bueno, aquí, por ejemplo, como es una ciudad con una orografía bastante compleja, se está apostando por el proyecto de Vigo Vertical, que de alguna manera lo que pretenden es con ascensores urbanos pues salvar, digamos, esas barreras arquitectónicas que se generan y que de alguna manera también hacen que se produzcan barreras sociales, porque no puedes de alguna manera extenderte y contar con los demás, ¿no? Pero también es verdad, y a mí me gustaría un poco comentar, que precisamente la situación que estamos viviendo, no solo aquí en Vigo, sino en toda España, pone de manifiesto la falta que hay de espacios de esparcimiento, porque la gente se está... queda congestionada en los mismos espacios y eso es porque no hay suficientes zonas verdes, no hay suficientes parques, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también es una manera de reconfigurar un poco los espacios urbanos de la mano de la accesibilidad y también de la mano de la sostenibilidad, porque buscar zonas de mayor esparcimiento, zonas verdes, también mejoramos la sostenibilidad y la reducción de la contaminación de ruidos, de ambientales, etcétera. Y esto también de algún modo está vinculado a la accesibilidad orgánica que tanto nos gusta a Eric y a mí. Y también está vinculado un poco a la neuroarquitectura, que hoy no hemos hablado de ella, pero es interesante. No, Entonces, no, pero que es importantísimo porque la accesibilidad debe incluir todos los sentidos. O sea, no solo el de la vista, sino podemos hacer arquitectura con el tacto, con el olfato, con el oído, con el sentido común. A mí me gustaría, para terminar, la vista de Bilbao, es decir, ¿qué ha pasado en Bilbao también? En una ciudad que era muy industrial, que sigue siendo muy industrial, pero ¿qué cambio que se ha cambiado? Porque se ha incorporado muchas cosas. Así como en Vigo habéis potenciado, ¿qué ha pasado en Bilbao? ¿Qué nos cuentas de Bilbao con ese tranvía tan maravilloso, con el Guggenheim y con tantas cosas que tenéis? Y el puerto y el río. Cuéntanos qué cambio ha habido en esta ciudad. Sí, aquí Bilbao realmente se ha transformado, ¿no? De pasar de una industria bastante pesada en este caso, se ha pasado un poco más a todo el tema de turismo, ocio. Es verdad que realmente se ha lavado un poco toda esa cara de ese gris y de alguna manera está todo lleno de colores. La verdad es que muchos, lo que comentabas, todo el tema del transporte es uno de los elementos que de alguna manera nos ha permitido también movernos dentro de la propia ciudad. Tenemos bastante transporte accesible en este sentido. El tranvía, como comentabas, es de unos de los elementos que ha fomentado todo ello, junto con el metro, que creemos que es de los más modernos que tenemos y realmente también a nivel de accesibilidad está bastante bien. Como todo, siempre mejorable, pero bueno, de algunas formas están trabajando en ello y poco a poco pues haciendo una ciudad más inclusiva y un poco también en vistas a que todas las personas pues puedan convivir, que puedan pasear, que puedan ver y que puedan disfrutar de la ciudad. Bueno, yo creo que con esta charla que hemos hecho entre tres personas que hemos hecho el posgrado, cada uno desde su ciudad, desde Vigo, desde Bilbao, desde Barcelona, estamos viendo tres ciudades, cómo ha evolucionado en España, cómo se puede hacer esto perfectamente en corto plazo y me gustaría que vosotros hicierais un poquito unas conclusiones de vuestra experiencia en el posgrado. Empecemos por Belén, por favor. Para mí el posgrado fue un antes y un después en mi vida, la verdad. Y de alguna, porque me hizo valorar y ver
en lo que yo de algún modo ya sabía, que era la importancia que tiene en el diseñar para todas las personas, ¿no? De ahí el nombre un poco también de este posgrado, accesibilidad y diseño para todas las personas. Y yo creo que es interesante por varios motivos, porque pertenezcas al sector técnico, pertenezcas al sector de la salud o a otros muchos sectores, te enriqueces de muy diferentes maneras y a mí me ha gustado especialmente por eso. Yo soy arquitecta, pero de algún modo diseño para las personas. Entonces, contar con especialistas en arquitectura, con especialistas en medicina, con psicólogos, con tantas personas, creo que es la parte más enriquecedora. Del mismo modo que el contar con compañeras y compañeros de diferentes países, porque eso te aporta como una nueva visión, ¿no? De que puedas ver lo que sucede en otros países y cómo ayudaros, establecer sinergias o tomar de ejemplo quizá cosas que se están desarrollando en otros países. Y tanto a nivel personal como profesional, yo creo que es algo maravilloso que recomendaría a todo el mundo. Caray, muchísimas gracias. Muy amable. Ya sabía que te había gustado el posgrado, pero está muy bien que lo digas. Eric, cuéntanos tu experiencia. Pues yo también un poco comparto con Belén esa parte de enriquecimiento, ¿no? De ver o de estar en un ambiente diverso, multicultural, donde de alguna forma hay un montón de gente que aporta diferentes tipos de visiones, y yo creo que un poco en ese sentido es muy interesante que podamos pues tocar diferentes países, diferentes culturas y diferentes también diversidades. Toda la parte, yo no soy arquitecto, es verdad que de alguna manera en plan el posgrado me ha dado muchas referencias también a la parte normativa, a la parte más técnica quizás, y es de gran valorar. Y sobre todo también creo que uno de los aportes más interesantes es un poco empezar a entender que el diseño tiene que ser siempre universal, que se puede hacer de una manera desapercibida, quizás a veces también tiene que aparecer esa parte sobrepercibida, pero bueno, que no hace falta también un poco poder gastar mucho dinero en esto, sino que al final son los detalles, ¿no? Los detalles que de alguna manera solucionan un montón de dificultades, que al final, pues bueno, poco a poco deberíamos un poco meterlos en todos los lados, y en ese sentido el posgrado pues me ha dado esa visión de más universal, más para todas las personas. Y estoy muy agradecido, sobre todo, de poder compartir con todas mis compañeras y, como ha dicho Belén, de incluso poder seguir trabajando, investigando en estos temas de accesibilidad. Bueno, como conclusión final yo les puedo decir, aparte de son muy buenos profesionales y que han hecho el posgrado, es que hay mucho trabajo para todo el mundo tiene que hacerse accesible, que no lo es. Estamos hablando de una ciudad como Barcelona, que yo tuve la suerte de ser el responsable de lo que sean los Juegos de Barcelona. En aquella época Barcelona no era nada accesible, desde entonces hasta ahora han pasado casi 30 años, ha habido un gran cambio, pero estamos viendo en ciudades como Bilbao y Vigo pasa lo mismo, y va a pasar lo mismo en otras ciudades del mundo, ¿vale? Esta pandemia va a cambiar el mundo, y el mundo ha de ser, sin lugar a dudas, más accesible. No es necesario ser arquitecto, no es necesario ser técnico. Tú puedes ser muy buen consultor de accesibilidad sin ser técnico. Esto, nosotros hacemos un posgrado desde la Escuela de Arquitectura, pero estamos encantados de tener bibliotecarios, fisioterapeutas, abogados, médicos, de todo tipo de profesionales que quieran mejorar la calidad de vida de las personas, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la salud, de lo social. Todo el mundo puede ser especialista en accesibilidad. Evidentemente, cada uno tendrá un trato más personalizado cuando haga el posgrado. Les invito a que lo hagan, creo que es una buena ocasión para que ustedes puedan formarse en un tema que lamentablemente hay muy poca formación en el mundo. Somos la única escuela de arquitectura que tiene una asignatura obligatoria de accesibilidad en los estudios de grado en España, de las pocas del mundo. Y somos la única escuela de arquitectura que tiene un posgrado online digital interactivo, que es este. Les invito a matricularse y les aseguro que van a ustedes a tener mucho trabajo. Seguramente, como muchos de sus compañeros, van a trabajar para los gobiernos de cada país y se van a encontrar con muchos compañeros que están en toda Latinoamérica y en diversos países, porque el posgrado es en español,
Y si no eres español, has de saber hablar español. Tenemos italianos, tenemos portugueses, tenemos incluso de algunos países de África, pero claro, tienen que tener unos conocimientos para poder hablar el español. Muchísimas gracias y espero sus noticias en breve. Gracias a vosotros. Muy amable. Gracias. Enrique. Muchas gracias, Enrique.